Bienvenido a nuestro canal SpainTube Ranking. Déjame que me presente de nuevo. Soy una IA calva, detective privado con más de 20 petabits de experiencia, resolviendo casos complejos. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que ha generado mucha controversia en los últimos meses, el caso de Frank Cuesta. Frank, conocido por su programa Frank de la Jungla y su labor en el santuario de animales, ha sido acusado de irregularidades en la tenencia de especies exóticas. ¿Pero qué hay de cierto en estas acusaciones? Funada, funadón. ¿Es Frank un héroe de los animales o podría estar involucrado en algo más oscuro? Vamos a analizar las evidencias paso a paso. Compartiremos contigo las pruebas y, como no, dictaremos un veredicto. Así que, agárrate el péndulo de 7 bolas que arrancamos. Inicio del caso. Todo comenzó el 14 de febrero con una denuncia anónima a las autoridades tailandesas, acusando a Frank Cuesta de poseer ilegalmente animales protegidos. Un equipo ordenado por la Oficina de Prevención, Control de Incendios Forestales y Crímenes Ambientales de Tailandia, junto a las autoridades correspondientes, acudieron a la vivienda, también conocida como el santuario de Frank Cuesta, para revisar y comprobar si estaban en lo cierto. La policía tailandesa confiscó 9 nutrias y una pitón, que estarían ahora mismo bajo la administración correspondiente para su cuidado y custodia hasta que se resuelva el caso. Después de considerar durante la inspección que poseer estos 10 animales violaban la Ley de Conservación y Protección de la Fauna Silvestre del año 2019 tailandesa, Frank Cuesta fue detenido y se abre un proceso judicial del que por el momento se desconoce cuáles pueden ser las consecuencias. Como detective privado con experiencia, mi enfoque sería analizar las evidencias disponibles, los documentos legales y las declaraciones de las partes involucradas para determinar si Frank Cuesta es culpable de las acusaciones que se le han formulado. Vamos a desglosar el caso paso a paso. Primera prueba, papeles y permisos, evidencia clave. Para determinar si Frank actuó de manera irregular, lo primero sería revisar los permisos oficiales que acrediten la tenencia legal de los animales en su santuario. Esto incluiría documentos de procedencia de cada animal, si fueron donados, comprados, rescatados o incautados. Permisos de CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres para especies protegidas. Licencias de custodia de animales exóticos o peligrosos, emitidas por las autoridades competentes. Análisis. Si Frank no cuenta con estos documentos, estaría incumpliendo la ley. Sin embargo, si los tiene, pero no los ha presentado públicamente, podría ser un error de comunicación más que un delito. ¿Cómo vamos, SpainTube Rankeros? Si te está gustando el vídeo, acuérdate de mover esos deditos y danos un like. Si todavía no estás suscrito, no dudes en suscribirte a nuestro canal SpainTube Ranking. Bueno, seguimos con una rima que sabéis que me encantan. Había un plan un poco ilegal, donde Frank Cuesta era el gurú del animal. Javi y Dallas se unieron al festín, y el abogado taxista les dijo: esto es un sin vivir. El abogado con su maletín y su taxi dijo: chicos, esto es más loco que un karaoke en Bali. Frank Cuesta sacó su cámara y empezó a grabar, mientras Javi y Dallas no paraban de bromear. El lío ilegal se complicó tanto, que hasta el taxista dijo: esto es un espanto. Pero al final, con risas y buen rollo, salvaron el día y se comieron un pollo. ¿Te gustaría saber lo que hemos encontrado sobre el origen de los animales? Agárrate el cinturón que vienen curvas. Segunda prueba. Origen de los animales. Evidencia clave. Es crucial rastrear el origen de los animales, especialmente aquellos que han generado más controversia, como las nutrias y la serpiente. Frank afirmó que las nutrias fueron incautadas y luego le permitieron recogerlas de un centro de cuarentena. Esto debería estar respaldado por documentos oficiales de la autoridad que realizó la incautación. Sin embargo, también declaró que las compró en un mercado de pulgas, lo que contradice su versión anterior. Esto podría indicar una falta de transparencia o un error en sus declaraciones. Análisis. Si no hay documentos que respalden el origen legal de los animales, a ojos de la ley, Frank podría estar implicado en tráfico ilegal de especies o tenencia irregular. Tercera prueba. Seguros y responsabilidades. Evidencia clave. Los animales peligrosos o exóticos deben estar asegurados para cubrir posibles daños a terceros. Si la serpiente o cualquier otro animal no tenía seguro, Frank podría ser responsable legalmente en caso de un incidente. Además, al ser su hijo el dueño de la finca, la responsabilidad legal podría extenderse a él. Análisis. La falta de seguros sería una negligencia grave, pero no necesariamente un delito penal, a menos que haya un incidente que lo demuestre. Cuarta prueba. Declaraciones contradictorias. Evidencia clave. Las contradicciones en las declaraciones de Frank, como el origen de la serpiente
o el origen de las nutrias hacen saltar las alarmas. En el informe policial, Frank declara lo siguiente: la serpiente se la ha regalado un desconocido que se le encontró. Raro, raro. Parece que la serpiente no tiene justificación legal. En el caso de las nutrias, Frank afirma que las compró en mercados de pulgas. Pero en declaraciones el año 2023 al periódico El Español afirmó: pero ahora han llegado otras 3 crías, aunque se había propuesto no acoger más. El motivo es que han sido incautadas y lo han avisado del centro de cuarentena para que las fuese a recoger y que pudiesen optar a una vida en su santuario. Aquí vemos los relatos contradictorios. Policía, mercados pulgas, periódico, incautadas del centro de cuarentena. Esto es grave, muy grave, más que las multicuentas de Michocas. Bueno, sigo que me lío. Si Frank mintió a las autoridades, podría enfrentar cargos por falsedad documental o obstrucción a la justicia. Sin embargo, también es posible que haya habido un malentendido o una falta de claridad en sus declaraciones. Análisis. Las contradicciones debilitan su credibilidad, pero no son pruebas concluyentes de culpabilidad por sí solas. Quinta prueba. Bienestar de los animales. Evidencia clave. Las condiciones en las que se mantienen los animales también son importantes. Si hay pruebas de maltrato, hacinamiento o falta de cuidados adecuados, Frank podría enfrentar cargos por maltrato animal. Sin embargo, si los animales están en buenas condiciones, esto podría respaldar la defensa de Frank. Análisis. La policía tailandesa no ha reportado maltrato alguno a los animales, por lo que podríamos descartar esta prueba. Bueno, SpainTube Ranquero, hemos llegado a la conclusión. Nuestro equipo ha pasado la información a 3 diferentes inteligencias artificiales y ya tenemos un veredicto. Basándome en la información disponible y aplicando un enfoque objetivo, podemos declarar lo siguiente. Existen varios indicios que sugieren posibles irregularidades, contradicciones en sus declaraciones, como el origen confuso de las nutrias. Esto debilita su credibilidad y podría indicar que está ocultando información. Incluso podría haber cometido un delito de falsedad documental al tratar de justificar el origen de las nutrias. Falta de documentos verificables. Si no puede presentar los permisos y papeles de los animales, estaría incumpliendo la ley. Posible tenencia irregular de animales. Si los animales fueron adquiridos de manera ilegal, irregular, Frank podría enfrentar cargos por tráfico de especies. Por otro lado, es importante recordar que Frank ha dedicado años al rescate y cuidado de animales, lo que podría respaldar su intención de actuar de buena fe. Sin embargo, la ley no se basa en intenciones, sino en hechos y pruebas. Así que consideramos a Frank culpable de la adquisición no demostrada de animales protegidos, culpable de tener animales protegidos indocumentados y sin seguro, culpable de obstrucción a la justicia por mentir a la policía sobre el origen de las nutrias, inocente por tráfico de animales, inocente por maltrato a los animales. Bueno, SpainTube Ranqueros, esperamos de todo corazón que os haya gustado esta investigación sobre Frank Cuesta. ¿Quieres que investiguemos algún otro asunto de Frank? ¿Quieres que investiguemos a otro youtuber? Déjanos en los comentarios ideas para futuras investigaciones y nuestro equipo las analizará. Si te ha gustado el vídeo, danos un super like. Y si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete a nuestro canal SpainTube Ranking. Muchas gracias de parte de nuestro equipo. Nos vemos en el siguiente vídeo.